El día de hoy estamos a jueves 17 de abril del 2025. 3 puntitos muy importantes para estas lecturas y para el día de hoy. Primer puntito, ¿qué es el Jueves Santo? En primer lugar, con este día empezamos el Triduo Pascual, Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo. Y este día es muy importante porque Jesucristo, junto con todos sus apóstoles, tuvieron mucha actividad. Hubo mucho movimiento durante este día y también mucha sabiduría de parte de Jesucristo, sus grandes enseñanzas que las reveló el día de hoy. Lo central de este Jueves Santo es la Cena de Pascua. Y para esto, Jesucristo va a mandar a Pedro y a Juan para que les preparen esta cena. La cena de Pascua tiene su historia y nos vamos al pueblo de Egipto. Y es allí donde va a estar el pueblo de Israel esclavizado. El Señor Dios le habló a Moisés y le dijo que fuera con el faraón para que liberara a su pueblo de la esclavitud. Y el faraón se va a resistir. Y para esto Moisés le dijo que si no lo hacían, iban a llegar grandes plagas. La primera plaga fue el agua se convierte en sangre. Es decir, ni los ganados ni el ser humano podían tomar agua. ¿Por qué? Porque estaba convertida en sangre. Y esto fue un gran flagelo para el faraón. Y aún así el faraón se negó a liberar al pueblo de Israel de Egipto. La segunda plaga fue que todo el país se llenó de ranas. Por todas partes se escuchaban el croak de las ranas y por todas partes había ranas. Y esto era muy molesto. Pero aún así el faraón se sigue resistiendo. Viene la tercera plaga y esta tercera plaga fue la muerte del ganado. Y esta sí que fue muy difícil, porque ver que todo tipo de ganado se estaba muriendo, pues esto causó mucho horror en la gente de aquel entonces. Pero el faraón seguía muy duro y se mantenía en su decisión de no dejar salir de Egipto a el pueblo de Israel. Viene la tercera plaga y esta fue la lluvia de granizo y fuego. Y algo que nunca se había visto, tanto granizo y a la vez fuego, esto causó mucho horror para los habitantes de Egipto. Pero aún así, el faraón los dejó salir. Y viene la siguiente plaga y esta fue las langostas. Ver que las langostas aparecían por todas partes causaba pero mucha incomodidad y el faraón se mantenía en su negatividad. Viene la siguiente plaga y esta es la oscuridad y las tinieblas. Y durante 3 días no se asomó el sol en este lugar. Todo era tinieblas y todo el pueblo estaba lleno de espanto. Y el faraón se mantenía en su postura de no dejar salir al pueblo de Israel. Y viene la última plaga y esta fue la más cruel de todas. Consistió en la muerte de todos los primogénitos del reino. Para que la plaga no cayera sobre los israelitas, Dios ordenó a Moisés que cada uno de ellos marcara la puerta de su casa con la sangre de un cordero. En la cena, cada familia debía comerse entero a un cordero asado, sin romperle los huesos. Para acompañar al cordero, debían comerlo con pan ácimo y hierbas amargas. Las hierbas amargas ayudarían a que tuvieran menos sed, ya que tendrían que caminar mucho en el desierto. El pan, al no tener levadura, no se haría duro y lo podían llevar para comer en el camino.
les mandó comer de pie y vestidos de viaje, con todas sus cosas listas, ya que tenían que estar preparados para salir cuando les avisara. Al día siguiente, el primogénito del varón y de cada uno de los egipcios amaneció muerto. Esto hizo que el faraón accediera a dejar a los israelitas en libertad, y estos salieron a toda prisa de Egipto. Desde ese día los judíos empezaron a celebrar la Pascua en la primera luna llena de primavera, que fue cuando Dios los ayudó a liberarse de la esclavitud en Egipto. Pascua quiere decir paso, es decir, el paso de la esclavitud a la libertad, el paso de Dios por sus vidas. La fiesta de la Pascua se llamaba Pesaj, que significa saltar, pasar por alto o pasar de largo. Esto lo hacían al llegar la primavera, del 15 al 21 del mes hebreo de Nisán, en la luna llena. Y si observas el cielo, te vas a dar cuenta que en estos momentos tenemos luna llena. Elementos de la cena de Pascua judía. Primero, el cordero. Al salir de Egipto, los judíos sacrificaron un cordero y con su sangre marcaron los dinteles de sus puertas. Segundo, carpas. Es una hierba que se baña en agua salada y que recuerda la miseria de los judíos en Egipto. Tercero, narror. Es una hierba amarga que simboliza los sufrimientos de los hebreos durante la esclavitud en Egipto. Comía el narror para recordar que los egipcios amargaron la vida de sus antepasados, convirtiéndolos en esclavos. Cuarto, jarose. Es una mezcla de manzana, nuez, miel, vino y canela, que simboliza la mezcla de arcilla que usaron los hebreos en Egipto para las construcciones del faraón. Quinto, matzá. Es un pan sin levadura que simboliza el pan que sacaron los hebreos de Egipto, que no alcanzó a fermentar por falta de tiempo. Sexto, agua salada, simboliza el camino por el mar Rojo. Séptimo, 4 copas de vino, simboliza 4 expresiones bíblicas de la liberación de Israel. Octavo, 7 velas, alumbran, dan luz. Estas simbolizan la venida del Mesías, luz del mundo. En el libro del Éxodo, capítulo 12, versículos del 1 al 8, después del 11 al 14, ahí vamos a encontrar las características del cordero y cómo lo tenían que comer. En primer lugar, tenemos que el cordero tiene que ser uno por familia. En dado caso de que la familia sea muy pequeña, se tienen que unir a otras familias. La idea es de que ese cordero en esa noche todo tiene que ser comido. También este cordero es un animal sin defecto, macho de 1 año, cordero o cabrito. Lo sacrificarán al atardecer. Lo van a comer con pan sin levadura. El cordero tiene que ser desangrado. Se toma la sangre y se rocía el dintel sobre la puerta. Con todo esto llegamos al Jueves Santo. Lo primero, lo dicho, Jesús envía a Pedro y a Juan para celebrar la cena de Pascua. En esta noche, Jesucristo lava los pies a los apóstoles. Y esto de lavar a los apóstoles tiene mucho significado. Lo que pasa es que solamente en aquel entonces los criados, los esclavos hacían este oficio de lavar los pies. Pero Jesucristo el día de hoy se coloca como un criado y como un esclavo. Y esos puestos eran los más viles, los más vergonzosos. Nadie quería lavarle los pies a los demás. ¿Por qué? Porque estaba tomando el puesto de un esclavo. Y Jesucristo eso es lo que va a hacer. Con eso, Jesucristo muestra mucha humildad y sobre todo, Jesucristo enseña el servicio.
que el uno al otro sean sus servidores. También en esta noche vamos a tener la fracción del pan. Y Jesucristo tomó la copa, la pasó a sus discípulos. Hay que recordar que Jesucristo es el pan de la vida y que también Jesucristo es el vino, es decir, Él es la alegría. También en esta noche Judas entrega a Jesús. En esta noche ocurre algo muy lindo y sobre todo muy pedagógico, y es el mandamiento del amor. Jesucristo deja su mandamiento a toda la humanidad, y este es de que ámense los unos a los otros como yo los he amado. En esta noche Jesucristo va a anunciar que Pedro lo negará 3 veces. Después de la cena, Jesucristo se va a ir al Monte de los Olivos y en un primer momento Jesucristo se pone a orar. Y esta va a ser una de las grandes enseñanzas que les va a dejar a sus discípulos y apóstoles, la oración. Oren frecuentemente y oren con amor. En el Monte de los Olivos, Jesucristo va a detener a sus discípulos de continuar una resistencia violenta. Jesucristo es pacifista y por encima de todo es amor. A continuación, Jesucristo hace un milagro y cura la oreja de Malco porque Pedro se la había cortado con su espada. En esta noche, Jesucristo es capturado. En las próximas horas Jesucristo va a ser llevado de un lado para otro. Lo llevan ante el sumo sacerdote Anás, después a Caifás, después a Pilato, después a Herodes y otra vez lo vuelven a regresar a Pilato. Jesucristo va a sufrir la pasión en medio de la soledad, el abandono y la injusticia. Si hacemos un recuento de los diferentes lugares que estuvo Jesús en sus últimas horas, vamos a encontrar que primero Jesús ora en el huerto de los olivos, después Jesús es llevado a la casa de Anás, después Jesús es atado y es llevado a la casa de Caifás, y más adelante Jesús es llevado ante Poncio Pilato. Otro lugar es que Jesús es llevado ante Herodes y después el mismo Jesús lo regresan ante Pilato y después Jesús es llevado a sufrir su pasión en el Calvario. Otro tema que debemos de pensar y reflexionar acerca de Jesucristo es su estado emocional. ¿Por qué? Porque Jesucristo las últimas horas las pasó en total abandono y en soledad. Y por lo tanto, una de las emociones que experimentó Jesucristo y su sentir obviamente fue el miedo, la angustia ante la muerte, la tristeza por ser traicionado, su soledad, su compromiso por cumplir la voluntad de Dios, su obediencia a Dios Padre y su confianza en Él. Y las virtudes que nos enseña Jesús este día, entre otras, son la obediencia, la generosidad y la humildad. ¿Y por qué generosidad? Porque Jesucristo fue tan generoso que dio su vida para el rescate de todos. Y el gran tema de este día es la institución de la Eucaristía. Recuerda que Eucaristía significa acción de gracias. El pan y el vino son elementos simbólicos que evocan por transustanciación o transignificación, como tú lo identifiques más, es ese misterio donde el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte en la sangre de Jesucristo. La finalidad de la Eucaristía es apreciar la presencia de Cristo en nosotros y recordarnos su sacrificio en la cruz para nuestra salvación.
El Evangelio de San Mateo nos relata de una manera preciosa este acontecimiento y este momento en que Jesucristo estuvo con sus apóstoles partiendo el pan y dice así: Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo: Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias y dijo: Beban todos, porque esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. La Eucaristía es el símbolo del banquete en donde Dios reparte el pan y el vino, pero también es el Dios que se reparte a toda la humanidad. Por último, los últimos momentos de Jesucristo, todos lo conocemos como el sacrificio que hizo Jesucristo por toda la humanidad. Pero déjame decirte que la palabra sacrificio viene de sacralizo, y sacralizo significa hacer algo sagrado. Sí, así como lo escuchaste, hacer algo sagrado. Lo que pasa es que nuestra cultura, cuando hablamos de sacrificio, lo relacionamos como aquello que es agobiante, aquello que te desgasta, aquello que te tienes que esforzar para hacer algo por aquella persona. ¿Y qué significa hacer algo sagrado? Pues lo más sagrado que existe es la vida. Y todo acto que tú hagas para que aquella persona tenga vida, pues es un acto de sacrificio. Y lo más sagrado son tus obras de caridad, son tu generosidad que tú demuestras ante los demás, y es el amor que tú dejas impreso en el otro. Es por eso que también estamos celebrando el amor de Jesús a los suyos, cuando dice: los amó hasta el extremo. La Pascua cristiana tiene el sentido de liberación de toda esclavitud humana. Y cuando tú te liberas de cualquier esclavitud, llámese la esclavitud a una adicción, la esclavitud a tu cerrazón, significa que estás haciendo tu Pascua. Este es el pan de la palabra, el pan de vida, el pan que te alimenta. Sapere aude. Atrévete a saber, atrévete a conocer y haz de tu vida una obra de arte. Si te gustó este video, suscríbete, compártelo, dale like.